Aquí en Neo TV, a esta hora presentamos El Testimonial, comunicación profesional para el análisis y debate. Saludos amigos del Ecuador y del resto del mundo, bienvenidos a El Testimonial. Nuestra invitada de hoy es Marcela Holguín. Ella es egresada de la maestría en comunicación de la Universidad Andina Simón Bolívar, tiene un diplomado de producción en televisión y cine, también ha estudiado en Toronto, Canadá, tiene una licenciatura en comunicación social y también es asambleísta por Pichincha, por la Revolución Ciudadana. Ahora busca la reelección. Marcela, ¿qué hizo usted como asambleísta para que justifique precisamente esa posibilidad? Qué gusto saludarle, Marcela. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Wilman, ¿cómo estás? Muy buenas tardes para ti y también para nuestros televidentes de Canela TV. Como siempre, es un gusto y un honor poder compartir contigo este espacio de entrevistas. Bueno, contarte que desde hace 3 años y medio soy asambleísta, precisamente represento en este caso a la circunscripción norte de Quito por la provincia de Pichincha. ¿Por qué queremos regresar a la Asamblea Nacional? Primero, para continuar el trabajo que hemos venido desempeñando durante todo este tiempo, durante estos 3 años y medio, sobre todo en favor de la clase trabajadora. Nosotros hemos defendido siempre a todos los trabajadores ecuatorianos que en momentos tan difíciles como los que estamos atravesando en este momento, a propósito de la pandemia del COVID, a propósito de la pandemia de la corrupción de este gobierno y a propósito de la pandemia del morenato, pues se ha visto absolutamente perjudicado el trabajador ecuatoriano. 1 millón de personas, querido Wilman, están en este momento en el desempleo. Tú como periodista conoces exactamente estas cifras. El 52% de la población ecuatoriana ha visto reducidos sus ingresos sustancialmente. Y en Pichincha, esta reducción de ingresos es del 62%. Esto significa que los ecuatorianos, los pichinchanos, los quiteños, tenemos en este momento menos plata en el bolsillo, no tenemos trabajo y por si fuera poco, 30,000 trabajadores del sector público también han sido echados a la basura, y de sus trabajos de la noche a la mañana. Esta es una situación que nos preocupa muchísimo y que, insisto, ha venido perjudicando al trabajador, sobre todo en estos 10 últimos meses de pandemia. Por eso es que nuestra propuesta, cuando nuevamente seamos designados como asambleístas para un nuevo periodo legislativo, será sobre todo un eje fundamental: trabajar por el empleo y el empleo de los ecuatorianos y también derogar, por supuesto, esta mal llamada ley humanitaria que es, entre otras cosas, las que ha afectado tanto al trabajador ecuatoriano. Y en el marco de esas cifras, Marcela, inclúyales a aproximadamente 2,000 ecuatorianos y ecuatorianas, colegas periodistas y trabajadores de los medios de comunicación incautados que perdieron sus puestos de trabajo. Es correcto, Wilman. Tú sabes que nosotros hemos estado trabajando precisamente para defender los derechos de los trabajadores de la comunicación, de nuestros colegas periodistas. Yo también soy periodista y hemos estado pendientes precisamente de todos los colegas de los medios incautados que hasta el día de hoy este gobierno, como tú bien señalas, no les paga las liquidaciones que les corresponde hacerlo. Muchas personas de estas han sido incluso víctimas del COVID. Otras personas han perdido incluso hasta la vida en esta batalla por recuperar aquello que les pertenece, que son sus liquidaciones. Y tú esos ejemplos los conoces al pie de la letra, porque incluso las personas que trabajaban en los medios incautados, a ellos se les restó el porcentaje que corresponde a la seguridad social. Sin embargo, el empleador no dio este porcentaje y este valor al IES y ellos en este momento están como morosos y no pueden ni siquiera ser atendidos en términos de salud por la seguridad social en momentos tan acuciantes y dolorosos como los que estamos viviendo. Personas que tienen enfermedades catastróficas, personas que se han contagiado de COVID y que no tienen en este momento la liquidación que les corresponde, las aportaciones al día que le fueron descontadas y que tampoco encuentran trabajo.
cómo pueden vivir estas personas. Y lo que está sucediendo con los trabajadores de la comunicación es, digamos que una constante de aquello que ocurre con el trabajador ecuatoriano. Por eso nosotros desde la Asamblea debemos, a través de la lista 1 de Centro Democrático, la lista de Correa, con nuestro candidato a presidente Andrés Arauz y Carlos Rabascal, debemos dar una respuesta acertada a la inquietud principal de la ciudadanía, que es el tema del desempleo. Empleo y empleo y más empleo es lo que necesitamos, insisto, querido Wilman, también derogando la mal llamada ley humanitaria, que lo único que ha significado para el trabajador ecuatoriano es recibir liquidaciones de miseria, porque esto es lo que ha ocurrido en la práctica, y además de eso, aquellas personas que han tenido la suerte de conservar este sitio de empleo, de trabajo, les han reducido el 50% de su salario. Esto no podemos permitir los ecuatorianos. Nosotros, desde esta asamblea, el bloque de la Revolución Ciudadana, fuimos los únicos que nos opusimos a la aprobación de la mal llamada ley humanitaria que fue enviada por el Ejecutivo. Los legisladores de Creo, los legisladores de Pachacuti, los legisladores socialcristianos aceptaron esta propuesta del gobierno, es decir, aceptaron que al trabajador ecuatoriano les den liquidaciones de miseria, aceptaron que también reciban la mitad de su sueldo. Nosotros no podemos permitir aquello. Por eso vamos a seguir defendiendo los derechos de nuestros trabajadores del país. ¿Y qué opinión le merece? Porque, insisto, también hay otro caso. Canal 1, 300 trabajadores fuera de sus puestos de trabajo. ¿Cuál es su opinión, Marcela? En el marco precisamente de estas circunstancias difíciles que usted los ha descrito, en el caso que correspondía a los compañeros trabajadores de los medios incautados. Bueno, te digo que nosotros hemos estado haciendo una defensa abierta y ferviente de los derechos de los trabajadores de la comunicación y de todos los trabajadores en general, pero también de aquellos que tú mencionas, los colegas de Canal 1. En muchas ocasiones incluso tuvimos reuniones como parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores con los representantes, en este caso, de los trabajadores de Canal 1. Estuvo incluso el presidente del Consejo Directivo del IES presente, hicimos un sinnúmero de acciones en beneficio de estas personas. Sin embargo, lo que falta es lo que hemos evidenciado durante estos 3 años y medio, voluntad política de parte de este gobierno para resolver los problemas reales de la gente, más allá de que nos hemos preocupado por precisamente brindarles este apoyo que tanto necesitan los trabajadores del país, incluidos, por supuesto, los trabajadores de la comunicación. A la final no se resuelve absolutamente nada, más allá de los llamados que hemos hecho desde la Asamblea Nacional, más allá de la cantidad de veces, porque ha sido más de una, las ocasiones que han estado las personas vinculadas con este tema, autoridades gubernamentales, respondiendo ante la Comisión de los Derechos de los Trabajadores. A la final no hemos conseguido nada. Y esto es por falta de voluntad política de este gobierno, que ya hemos visto, porque no es una cuestión que ha pasado solamente en los últimos meses, sino que ha sido una constante. No se ha puesto del lado del trabajador ecuatoriano. Este gobierno no ha estado del lado de la gente humilde. Por eso es que necesitamos renovar los cuadros en la Asamblea Nacional y cambiar de gobierno para tener nuevamente un gobierno para el pueblo y del pueblo. Marcela, y usted me va a permitir que continúe en este andarivel de la comunicación porque paralelamente los empresarios mediáticos fueron premiados precisamente por el presente gobierno al otorgarles concesiones por 15 años, favoreciéndoles en la etapa previa con un puntaje más allá de 30 puntos, reconociéndoles por el ejercicio de una frecuencia que les corresponde al Estado. ¿Cuál es su opinión? ¿Por qué el empresario mediático no tiene esa valoración del trabajador de la comunicación, Marcela? Wilman, yo me pregunto algo. ¿En dónde está el concurso de frecuencias? Eso era lo que cabía. Debíamos hacer un concurso de frecuencias. ¿Por qué razón? Por lo que tú manifiestas. Porque el espectro radioeléctrico no le corresponde a un gobierno. El espectro radioeléctrico es propiedad del Estado ecuatoriano. Y cuando hablamos del Estado ecuatoriano, estamos hablando de ti, estamos hablando de mí, de toda la gente que nos está escuchando y viendo en este momento. El espectro radioeléctrico es propiedad del Estado ecuatoriano y de los ecuatorianos. Entonces, tal como se manejan en otros temas,
se tenía que realizar un concurso de frecuencias para, sobre la base de un pautaje y de un puntaje real, pues asignar estas frecuencias a los empresarios mediáticos. Pero en esta ocasión el gobierno ha querido favorecer a aquellos que han venido o silenciando las inacciones de este gobierno o trabajando abiertamente a favor de este gobierno, dejando de lado temas importantísimos que como medios de comunicación y periodistas tienen la responsabilidad de decirlo a la ciudadanía. Casos de corrupción, como por ejemplo la venta de votos y de conciencias en la Asamblea Nacional a cambio del reparto de hospitales y de instituciones públicas, el sobreprecio de los medicamentos en la época más dura que hemos vivido los ecuatorianos, como es la pandemia, el sobreprecio incluso de las fundas de los cadáveres, algo inaudito que hemos visto con asombro los ecuatorianos que se dio durante esta pandemia. ¿En dónde están esos medios de comunicación y periodistas serios que hay en el país para hacer una investigación exhaustiva de los casos de corrupción que se han dado en este gobierno? ¿O es que muchos de ellos o algunos de ellos prefieren quedarse callados para conseguir beneficios como por ejemplo el reparto de frecuencias? Esa es una pregunta. Habrá que ver quién la contesta. ¿Qué van a hacer ustedes con este concurso? Me refiero si es que resultaran reelectos en su caso, Marcela. ¿Entra un proceso de auditoría este concurso? ¿Lo echan abajo? ¿Lo eliminan? ¿Llamarán a otro? ¿Cuál es la propuesta? Cuando yo formulé esta pregunta tiempo atrás a Carlos Rabascal, me dijo que lo auditarían y que prácticamente lo dejarían fuera de operatividad. Los asambleístas o potenciales asambleístas que se reelijan, como en su caso, Marcela, ¿llegarán a ese mismo andarivel a tomar una decisión política parecida? Fiscalizar, Wilman, esa es una de las atribuciones que nosotros tenemos. Recuerda tú que las atribuciones que tiene en este caso un asambleísta son dos: legislar y fiscalizar. Es decir, esta es una obligación que tenemos los asambleístas para con el pueblo ecuatoriano que nos elige. Y evidentemente tienen que ser fiscalizadas todas las acciones del gobierno de las cuales nosotros tengamos evidencia de que existiría un potencial tema que no estaría absolutamente claro. Esa es obligación de los legisladores y por supuesto nosotros lo vamos a hacer. Lo hemos venido haciendo también. Recuerda tú que el bloque de la Revolución Ciudadana es quien impulsó el juicio político a la ex ministra de Gobierno. Recuerda tú que uno de los tantos pedidos que existe de juicio político al ex ministro de Economía y Finanzas es también de parte de un miembro de la Revolución Ciudadana. Y para comentarte finalmente también sobre el tema de juicios políticos y de fiscalización, antes de la vacancia legislativa, yo presenté un pedido de juicio político en contra del ministro de Trabajo, precisamente por las inacciones que ha tenido en lo que tiene que ver con el tema de desempleo, con la aplicación de la mal llamada ley humanitaria y varias causales más. Nosotros estamos esperando que este juicio político y este pedido sea calificado por el Consejo de la Administración Legislativa y que una vez que se dé esta calificación pueda pasar a la siguiente fase, que es la Comisión de Fiscalización, para, en este sentido, poder presentar tanto las pruebas de cargo y de descargo, pero para darle la cara, en este caso, el ministro del desempleo, porque no ha sido el ministro de Trabajo, sino el del desempleo, que el ministro del desempleo dé la cara al pueblo ecuatoriano. Este es un juicio que no lo he presentado a nombre de la bancada de la Revolución Ciudadana, no es el juicio político de Marcela Holguín, es el juicio político del millón de desempleados del país. Y tomando en cuenta estas cifras tan dolorosas en el momento más difícil de la historia del país, en los últimos tiempos, pues es el ministro el que tiene que rendir cuentas de lo que no ha hecho en función de las necesidades de los trabajadores del Ecuador. Es muy poco lo que pudo hacer entonces desde la Comisión de Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social, Marcela, desde la Curul 37, como lo destaca el Observatorio Legislativo. Para nada, Wilman. Yo debo ser absolutamente clara y decir que desde el primer momento que yo asumí con responsabilidad y con gran honor el representar, en este caso, al Distrito Centro Norte de Pichincha, de Quito, perdón, a la provincia de Pichincha, siempre asumimos el tema como un compromiso de trabajar par y con la gente. Y precisamente desde el Observatorio Legislativo tú puedes verificar que yo soy una de las asambleístas que más propuestas de ley y reforma hemos presentado durante todo este periodo.
pero además hemos venido trabajando de la mano de la gente. Nosotros presentamos un amicus curiae precisamente a favor de los trabajadores a quienes se les aplicó el artículo 169, numeral 6 del Código de Trabajo, que son muchísimos trabajadores a nivel nacional. Hemos estado al frente batallando junto con los trabajadores de la comunicación, como a ti te consta, precisamente para evitar la vulneración de los derechos de los trabajadores. Hemos presentado reformas de ley que tienen que ver con la ley de discapacidad. Tenemos una ley que ya será presentada una vez que nosotros estemos nuevamente en el siguiente periodo legislativo a favor de los trabajadores autónomos y semiautónomos del país, que representan ya casi el 60% de la población, para darles seguridad social, para dotarles de créditos a través de los gobiernos autónomos descentralizados, para darle capacitación a nuestros trabajadores autónomos y semiautónomos, precisamente en miras de que en un momento tan doloroso y preocupante como el que estamos viviendo en la economía del país, pues esta clase trabajadora, que es muy importante en términos cuantitativos, pueda ser este nuevo motor para los empresarios que van a tener también una fuerza de trabajo cualificada, preparada y demás, y evidentemente así ganamos todos. Así que nosotros hemos trabajado desde el primer día, lo haremos hasta el último y lo haremos con muchísimo más ahínco, fuerza y por supuesto trabajo en el siguiente periodo legislativo. En un escenario tan crítico como la actual Asamblea, resulta hasta bochornoso preguntarle a una invitada como usted, pero usted me va a disculpar precisamente porque realmente la crítica ciudadana frente a la Asamblea ha sido constante y con mucha razón. ¿Usted ha pedido diezmos a sus trabajadores, Marcela? Eso lo pueden decir todas las personas que trabajan conmigo, que son 4 personas. Cada legislador tiene 4 personas que forman parte de mi equipo. Mi equipo se ha mantenido estable conmigo desde el primer día hasta el último día que yo estaré precisamente en la Asamblea Nacional, y luego pues también estarán conmigo en el próximo periodo legislativo. Nosotros desde el bloque de la Revolución Ciudadana hemos sido claros y enfáticos en señalar que todos estos casos de corrupción que se han dado en el interior de la Asamblea Nacional tienen que ser investigados. Y para eso, Wilman, te pongo un ejemplo. Fuimos nosotros quienes pedimos en el Pleno de la Asamblea Nacional la investigación sobre la emisión ilegal de los carnets de discapacidad. Yo, personalmente, un pedido formal le hice por escrito al presidente de la Asamblea Nacional para que se nos investigue a los 137 asambleístas en este caso y que esta investigación empiece casa adentro, porque nosotros tenemos que ser los primeros que demos ejemplo al pueblo ecuatoriano. No tuve una sola respuesta por parte de la autoridad, y cuando no tuve respuesta, lo que hice es enviarle un nuevo pedido formal por escrito al Contralor Subrogante solicitándole una investigación a los 137 asambleístas sobre este tema y sobre los temas de irregularidades en los que supuestamente están involucrados varios asambleístas. Así que, por el contrario, yo soy la primera que he pedido una fiscalización a lo interno, porque creo que esa es la manera en la que debemos dar respuestas al pueblo ecuatoriano. Yo te doy la razón a ti y le doy la razón a todos los ecuatorianos que están cansados y hartos de esta Asamblea Nacional de la vergüenza. No en vano, esta Asamblea tiene la calificación más baja, el 2% de credibilidad. Es una vergüenza esta Asamblea Nacional, porque ha sido una Asamblea Nacional que no ha trabajado en función de las necesidades de la gente. El 80% de las leyes aprobadas por esta Asamblea han sido, muchas de ellas, enviadas por el Ejecutivo y aprobadas por los bloques de Creo, el Bloque Social Cristiano, la Izquierda Democrática, Pachacutic. Esos mismos que ahora dicen defenderle al pueblo ecuatoriano y dicen defender a los ecuatorianos, pero fueron ellos mismos quienes cogobernaron durante 3 años y medio con este régimen. Nosotros, los legisladores de la Revolución Ciudadana, hicimos una oposición responsable, democrática, dentro de la Asamblea Nacional, pero evidentemente en la Asamblea lo que cuentan son los votos y nosotros somos apenas 30 voluntades. Así que todo el respaldo para que estas investigaciones se den
y empiecen casa adentro, porque esa es la forma de ser transparentes con el pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene en este momento una asamblea que no se merece, en donde hay legisladores que han sido capaces de vender su voto y su conciencia a cambio del reparto de hospitales y a cambio del reparto de instituciones públicas. El pueblo ecuatoriano tiene en este momento una asamblea en donde hay legisladores que han abusado de su poder para emitir carnets de discapacidad, restándoles de ese derecho a las personas que de verdad lo necesitan. Eso no podemos permitir. Por eso es que tenemos que ser una mayoría en la Asamblea Nacional que trabaje en función de las necesidades del pueblo ecuatoriano, que trabaje para y con la gente, y por eso nuestra propuesta es de empleo, empleo y más empleo, y evidentemente para ello nosotros nos presentamos dentro de la lista de Correa, la lista 1, con nuestro binomio de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal, Wilma. ¿Y cuánta vergüenza da trabajar tan cerca de legisladores diezmeros o legisladores con carnet de discapacidad? Porque eso debe ser repugnante, compartir una sesión, sobre todo cuando se sabe, aunque no hayan procesos de por medio que los publiquen, Marcela, pero en los pasillos legislativos se conoce quién es y quién no es, pues. Pero por supuesto, tú lo has dicho, da repugnancia, da vergüenza, y perdóname la expresión, pero da asco precisamente estar con las personas que tienen esta doble moral, como solía decir nuestro expresidente Rafael Correa. ¿Cuánta doble moral que sean ellos los que en alguna ocasión osaron señalarnos con el dedo diciendo que la corrupción venía desde el gobierno anterior, cuando resulta que los diezmeros, el reparto de hospitales, el reparto de los votos, la venta de conciencias ha venido desde esta Asamblea Nacional con aquellos que han cogobernado con este régimen. Ahí están los casos de un señor que no podría llamarse legislador, pero que lo fue en su momento, que ahora sí está escondido. Él sí prófugo de la justicia. ¿En dónde está, por ejemplo, un señor Eliseo Azuero? Ahí está el legislador de Alianza País, uno de los traidores que se quedó con Moreno, como el legislador Daniel Mendoza. ¿En dónde están todos esos legisladores? Nosotros, los legisladores de la Revolución Ciudadana, ni uno solo ha estado inmerso en casos de corrupción, ni en el tema del reparto de hospitales, ni en el tema de la emisión ilegal de carnets de discapacidad. Nosotros hemos trabajado con el pueblo y lo seguiremos haciendo de esa manera, con transparencia y honestidad. Y ha habido legisladores con grillete también, ¿no? Sí, supongo que sí, pero bueno, ahí están, para eso está la justicia. Nosotros lo que tenemos que hacer desde la Asamblea Nacional es fiscalizar, legislar, hacerlo con responsabilidad, con eficiencia, en función de las necesidades de la gente, atendiendo las demandas e inquietudes ciudadanas, y que la justicia haga su trabajo. Aquí cada quien responde por sus actos. Que la justicia haga su trabajo y pues que se investigue. Y si es que quieren empezar a investigar el tema de los diezmos o si quieren seguir haciéndolo, que lo hagan. Yo soy la primera en aplaudir aquello porque no tengo absolutamente nada que esconder. Creo que ya va siendo hora de que esta asamblea de la vergüenza de una vez por todas sea transparente y ya se investigue a todos y a todo. Caiga quien caiga. ¿Cómo ser visible en una campaña electoral en donde hay más de 2,000 candidatos a 137 curules en el Parlamento Nacional? ¿Cómo ser visible? ¿Con el trabajo cumplido? Esa puede ser una buena carta en su caso, Marcela. Por supuesto que sí, la garantía es del trabajo cumplido y la responsabilidad que yo siempre he demostrado para con la gente que me eligió. Y cómo ser visible de la misma forma que lo he hecho desde el primer día. Siguiendo en las calles, siguiendo en los barrios, continuando el trabajo con los vecinos y vecinas que forman parte, en este caso, de mi distrito, el centro norte de Quito. Nosotros no hemos parado de trabajar precisamente con aquellas personas que me dieron el voto ya hace 3 años y medio. Lo hemos hecho, por ejemplo, cuando presentamos las varias reformas a distintas leyes, como en el caso de las reformas a la ley de discapacidad. Esas reformas fueron presentadas precisamente luego de un análisis, de una socialización, de varias reuniones que tuvimos
con las personas con discapacidad, con los familiares de las personas con discapacidad, con sus sustitutos. Nosotros hacemos las leyes de esa manera, porque me parece, Wilman, que ese es el principal problema, bueno, no sé si el principal de esta asamblea ha sido la corrupción, pero uno de los principales problemas también de esta baja credibilidad, más allá de que ha habido legisladores nefastos y vergonzosos, también es la lógica con la que funciona la Asamblea Nacional. En general, te lo digo ya desde adentro, porque lo he vivido durante estos 3 años y medio, las leyes se construyen entre cuatro paredes. Es decir, los asambleístas se creen con el poder o con el superpoder de construir las leyes sin preguntarle a la gente qué es lo que necesita y qué es lo que le hace falta, cuando la lógica debería ser distinta, porque una ley que es construida sin la gente, una vez que es aprobada, no necesariamente va a ser aplicada. Pero si hacemos lo contrario y primero conversamos con la gente, socializamos con la gente, Nivel de consulta. claro, le preguntamos y lo consultamos qué es lo que le hace falta y si eso le trasladamos a una propuesta de reforma o una ley, una vez que esa ley o esa reforma sea aprobada, va a poder ser aplicada porque va a contener las necesidades de la población. Entonces, esa lógica tiene que cambiar. Yo lo he venido haciendo, pero un asambleísta o varios asambleístas que han tenido esa lógica de trabajo frente a una mayoría de 137 no hace nada. La lógica tiene que ser de todo este cuerpo colegiado que se acerque más a la gente, que trabaje con la gente para hacer leyes en función de las necesidades de todas las personas y de la población. Marcela, el Observatorio Legislativo dice que hasta la presente fecha ha existido 1,121 votaciones. Usted ha participado en 912 asistencias. No obstante, registró 209 ausencias. ¿A dónde fue en general? Y si esas ausencias afectaron su trabajo, Marcela. Bueno, en muchos de los casos yo he sido invitada como parte de la Asamblea Nacional, por ejemplo, para estar presentes en otras reuniones que se han dado. Por ejemplo, te pongo el caso de que fui la primera asambleísta cuando se inició este periodo de la Asamblea Nacional, que fui invitada por parte de la Unión Europea para ir hasta Bruselas, en este caso, para tener acercamientos con los diferentes miembros parlamentarios de la Unión Europea y ver cuál es la lógica de trabajo con la que se funciona desde ese cuerpo colegiado y parlamentario. Ese fue una invitación que se me hizo desde la Unión Europea de alrededor de unos 15, 20 días y así varias invitaciones oficiales que he recibido precisamente por ser asambleísta, claro, y que no me he negado a participar porque evidentemente de esas también he aprendido para poner en práctica ese trabajo en función de mejorar también mi accionar dentro de la Asamblea Nacional. Y quedó subalterno, aunque no lo quiere reconocer el Observatorio Legislativo. En muchos casos nosotros tenemos la posibilidad de principalizar o no al alterno. Claro, no claro. Ha sido mi caso en este periodo legislativo, pero nosotros hemos actuado con absoluta responsabilidad. Wilman, así como tú ves las ausencias, también me gustaría que tú en esa misma página del Observatorio Legislativo le digas ahora a la gente cuántas reformas he presentado yo, cuántos proyectos de ley, porque soy una de las asambleístas que más ha trabajado en ese sentido. Entonces también sería importante que la población que nos está viendo y escuchando en este momento también sepa que he sido una de las que más propuestas legislativas he presentado durante este periodo. No, Marcela, no procuramos tampoco dejar de lado la verdad y qué mejor que usted lo pueda decir. Qué mejor que usted lo pueda decir. Te agradezco el espacio para hacerlo. Marcela, con esto finalizo. Hay varios candidatos asambleístas en funciones que precisamente están participando en esta ley electoral. Pero lo que preocupa es que 4 de los miembros del CAL estén ausentes y que es probable que llegue un proyecto de ley económico urgente desde el Ejecutivo y no haya el CAL para darle el trámite que corresponde a un proyecto de ley de tal naturaleza de urgencia económica. Bueno, la ley seguramente de orgánica de la función legislativa ampara también eso. Por ejemplo, en este momento, quienes estamos optando por la reelección, hemos pedido un permiso o una licencia sin sueldo para poder hacer campaña libremente, claro. Y evidentemente quienes están asumiendo el rol de asambleístas principales, en este caso son nuestros alternos. Lo propio debería hacer los miembros del Consejo de la Administración Legislativa, es decir, es un órgano tan importante que no puede dejar de trabajar
mientras los asambleístas principales, miembros del CAL, están, por ejemplo, en campaña electoral. Según su colega Marcela Guiñaga, no podría proceder el reemplazo en razón de que se trata de autoridades integrantes del CAL. Esa es la complicación. Exactamente, pero debería haber un mecanismo en la ley. Hay un vacío legal, hay un vacío. Pero que subsane ese. Exacto. Porque el problema es que nos quedamos un mes sin el funcionamiento del CAL. Y esto en la práctica supone una imposibilidad de que se puedan presentar y a calificar proyectos de ley, reformas, y entre otras cosas también, Wilma, el juicio político en contra del ministro de Trabajo que yo presenté. No lo está calificando el CAL, y esto debería ser algo que se trabaje de una forma absolutamente rápida y expedita, en función precisamente de que existe un cuerpo colegiado en donde también hay digamos que legisladores alternos que podrían principalizarse. Ese vacío legal debe ser subsanado. Ok. Marcela, muchas gracias, su gentileza, muy amable por haber participado en nuestro programa El Testimonial, y que tiene impactos de difusión, como usted lo ha citado, en Canela TV también. Exactamente. Para mí ha sido un honor poder compartir este espacio contigo, Wilman. Te felicito por el trabajo periodístico, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Sabes, solamente tener un minuto de tu tiempo nada más para comentarle a la gente que nosotros estamos en la lista 1, la de Centro Democrático, la lista de Correa, y que evidentemente lo que queremos es recuperar todo lo que nos ha quitado este gobierno en términos de salud, de derecho, de equidad, de trabajo, y que lo vamos a hacer junto a nuestro binomio de la esperanza, Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Así que todito por la lista 1 de Correa. Wilman, un abrazo a la distancia. Gracias. Muchas gracias a Marcela Holguín, candidata a asambleísta en Pichincha, por su participación aquí en El Testimonial. Hasta pronto, Marcela. Hemos presentado El Testimonial, transparencia de la verdad. De lunes a viernes desde las 18:30.